La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. El Ghoul, de Clark Ashton Smith. Durante el reinado del califa Fatek, un joven de buena familia y reputación llamado Nureddin Hassan fue conducido ante el cadi Ahmed Ben Bekar de Basora. Pero Nureddin era un joven atractivo, de mente abierta y aspecto gentil. Y grande fue el asombro del cadi y de los demás presentes cuando escucharon los cargos que se habían elevado contra él. Estaba acusado de haber asesinado a 7 personas, una a una, en 7 noches sucesivas, y de haber abandonado los cadáveres en un cementerio próximo a Basora, donde fueron encontrados tendidos, con sus miembros devorados de un modo espantoso como por chacales. En cuanto a la gente que se suponía que había matado, 3 eran mujeres, 2 mercaderes errantes, uno un mendigo y otro un sepulturero. Ahmed Ben Bekar estaba henchido por los conocimientos y la sabiduría de honorables años, y poseía además una gran perspicacia. Pero estaba profundamente perplejo por la extrañeza y atrocidad de aquellos crímenes y por el apacible comportamiento y aparente buena casta de Nureddin Hassan, que no casaban en modo alguno con los crímenes. Escuchó en silencio el testimonio de los testigos que habían visto en la víspera a Nureddin transportar sobre sus hombros el cuerpo de una mujer hacia el cementerio, y otros que en similares ocasiones le habían observado rondar por el vecindario a horas indecorosas a las que sólo los ladrones y asesinos merodean. Entonces, habiendo considerado todo aquello, interrogó al joven con amabilidad. «Nureddin Hassan», le dijo, «habéis sido acusado de unos crímenes que exceden lo obsceno y que contradicen vuestro porte y linaje. ¿Existe una explicación a estos sucedidos con la cual deseéis exculparos o en alguna medida mitigar estos hechos en caso de que seáis culpable? Os conmino a contarme la verdad en este asunto». Ahora Nureddin Hassan se alzó ante el cadi, y el peso de su vergüenza y pesar eran visibles en su semblante. «Ay de mí, oh cadi», contestó,
pues los cargos que han sido presentados contra mí son en verdad ciertos. Fui yo y ningún otro quien mató a aquella gente, y no puedo ofrecer atenuante alguno a mis actos. El cadí quedó aturdido y entristecido al escuchar esta respuesta. «Debo por fuerza creeros», dijo severamente, «pero habéis confesado una cosa que hará de vuestro nombre, de ahora en adelante, una abominación ante los oídos y las bocas de los hombres. Os ordeno que me digáis por qué fueron cometidos esos crímenes y qué ofensas os habían infligido esas personas o qué daños habían hecho. O si quizás les matasteis por dinero como un ratero común». «Ni ofensa ni daño alguno me causaron», replicó Nureddin. «Y no les maté por dinero, posesiones o apariencia, pues no tengo necesidad de tales cosas, y aparte de eso siempre he sido un hombre honesto». «Entonces», gritó Ahmed Ben Becar, intrigado, «¿cuál fue la razón, si no fue ninguna de esas?» Ahora el rostro de Nureddin Hasan acusó un mayor pesar, e inclinó la cabeza de una manera avergonzada que revelaba su profundo remordimiento. Y permaneciendo así ante el cadí, narró su historia. «Los reversos de la fortuna, oh cadí, son rápidos y penosos, y van más allá de las posibles advertencias del hombre. ¡Ay! Hará menos de 15 días era yo el más feliz y el menos culpable de los mortales, sin pensamiento alguno de hacer daño a nadie. Estaba casado con Amina, la hija del mercader de joyas Abul Koya, y la amaba tan profundamente como ella a su vez me amaba a mí. Y además preparábamos por aquel tiempo el nacimiento de nuestro primer hijo. Yo había heredado de mi padre una rica hacienda y muchos esclavos. Los pesares de la vida eran mera luz sobre mis hombros, y tenía a todas luces todas las razones para contarme a mí mismo entre aquellos que Alá ha bendecido, con un anticipo del paraíso en la tierra. Juzga entonces la excesiva naturaleza de mi desgracia cuando Amina murió en el momento de dar a luz. Desde ese momento, en el terrible extremo de mi lamento, fui como alguien privado de luz y conocimiento. Fui sordo a todos aquellos que desearon consolarme y ciego a sus amistosos servicios. Tras enterrar a Amina, mi pesar se tornó verdadera locura y vagué de noche hacia su tumba del cementerio cercano a Basora y me arrojé al suelo, postrándome ante la lápida recién escrita sobre la tierra que había sido removida ese mismo día. Mis sentidos me abandonaron y no supe cuánto tiempo había estado sobre el húmedo barro bajo los cipreses, mientras el haz de la luna decreciente se alzaba en el cielo. Entonces, en mi estupor y abandono, escuché una terrible voz que me impelió a levantarme del suelo en el que me hallaba tendido. Y elevando un poco mi cabeza, vi un espantoso demonio de gigantesca forma y estatura, con ojos de fuego escarlata bajo una frente tosca como una raíz embrollada, y colmillos que sobresalían de una cavernosa boca y dientes negros como la tierra, más largos y afilados que los de la hiena. Y el demonio me dijo: «Soy un ghul, y es mi oficio devorar los cuerpos de los muertos. He venido ahora a reclamar el cadáver que ha sido enterrado hoy bajo el suelo sobre el que yaces de ese modo tan grosero. Vete, pues no he llantado desde ayer por la noche y estoy muy hambriento». Fue entonces, a la vista de este demonio, ante el sonido de su terrorífica voz y ante el aún más terrorífico significado de sus palabras, que estuve a punto de desmayarme de terror sobre el frío barro. Pero me recuperé de algún modo, y encarándome a él, le dije: «Olvidad esta tumba, os lo imploro.
pues la que yace enterrada en su interior es más querida para mí que cualquier otro mortal viviente, y no desearía que su hermoso cuerpo fuera el sustento de un sucio demonio como vos. En este punto el Ghoul se enfadó y pensé que podría hacerme algún daño físico, pero de nuevo me encaré a él, invocando a Dios con muchos solemnes juramentos de que le garantizaría algo comestible y le haría cualquier favor que estuviera en manos de un hombre realizar, si dejaba intacta la recién cavada tumba de Amina. Y el Ghoul se apaciguó de alguna manera y dijo: Si deseáis de hecho hacerme un cierto servicio, haré lo que me habéis pedido. Y yo contesté: no hay servicio, sea cual sea su naturaleza, que no hiciera yo por vos por esta causa, y os ruego que me digáis vuestros deseos. Dijo entonces el Ghoul: Esto es, que me traigáis cada noche, durante 8 noches sucesivas, el cuerpo de alguien a quien hayáis matado por vuestra propia mano. Haced esto, y ni devoraré ni desenterraré el cuerpo que yace enterrado allí abajo. Fui embargado entonces por el más absoluto horror y desesperación, pues me había comprometido por mi honor a garantizar al Ghoul su espantosa petición. Y le supliqué que cambiase los términos de nuestro pacto, diciéndole: ¿os es necesario, oh comedor de cadáveres, que los cuerpos sean los de gente a quien yo mismo haya matado? Y el Ghoul dijo: Sí, pues los demás serían como mi comida habitual o la de cualquiera de mi clase. Os conmino por la promesa que me habéis dado a que vengáis aquí mañana por la noche, cuando la oscuridad ha caído por completo, o poco después, según podáis, trayéndome el primero de los 8 cuerpos. Diciendo esto, se alejó entre los cipreses y comenzó a cavar en otra tumba reciente a poca distancia de la de Amina. Abandoné el cementerio en un estado de mayor angustia que cuando entré, pensando en lo que tendría que hacer para cumplir mi maldita promesa, para preservar el cuerpo de Amina de ese demonio. No sé cómo sobreviví al día siguiente, abrumado como estaba entre el pesar por la muerte y mi horror por la noche venidera, con su repugnante tarea. Cuando la oscuridad hubo descendido, salí a acechar en una solitaria carretera cercana al cementerio, y esperando allí, entre las largas ramas de los árboles, asesiné al primer caminante con una espada, y transporté su cuerpo al punto acordado con el Ghoul. Y cada noche siguiente, durante 6 noches más, regresé al mismo lugar y repetí este hecho, matando siempre al primero que venía, ya fuera hombre o mujer, o mercader, o mendigo, o enterrador. Y el Ghoul me esperaba en cada ocasión y comenzaba a devorar a su provender en mi presencia, con un breve agradecimiento y escasa ceremonia. 7 personas maté en total, hasta que solo una faltaba para completar el número acordado. Y la persona que maté anoche fue una mujer, tal como el testigo ha narrado. Todo esto lo hice con la mayor repugnancia y rechazo, y sostenido únicamente por el recuerdo de mi palabra dada y por el destino que caería sobre el cuerpo de Amina si yo rompiera el trato. Esta, oh Cadi, es toda mi historia. ¡Ay de mí! Pues de estos lamentables crímenes no me he beneficiado y he fallado por completo en mantener mi acuerdo con el demonio, que sin duda esta noche consumirá el cuerpo de Amina en lugar del otro cuerpo que aún necesitaba. Me resigno a vuestro juicio, oh Ahmed Ben Bekar, y no os imploro más piedad que la muerte, con la que terminaré tanto mi pesar como mi remordimiento. Cuando Nureddin Hasan hubo terminado su narración, el asombro de todos los que lo habían escuchado fue verdaderamente incrementado, pues nadie recordaba haber escuchado un relato más extraño. Y el Cadi reflexionó un largo rato,
y entonces adoptó una decisión, diciendo: «Debo por fuerza maravillarme de vuestro relato, pero los crímenes que habéis cometido no son por ello menos atroces, y el mismo Iblis retrocedería horrorizado ante ellos. Por otra parte, debería tenerse en cuenta el hecho de que le disteis vuestra palabra al Ghul, y los hechos fueron consumados para cumplir su demanda, sin importar lo horrible de su naturaleza. Y tengo además en consideración vuestro pesar de esposo, que os impelió a defender del demonio el cuerpo de vuestra mujer. Por ello, no puedo juzgaros culpable, aunque sé que el castigo que sería apropiado en un caso tan atroz no tendría parangón. Por lo tanto, os dejo libre con esta orden: que expiéis vuestros crímenes de la manera que mejor consideréis y que apliquéis la justicia a vos mismo y a otros en la medida de lo posible». «Os agradezco vuestra piedad», replicó Nureddin Hasan, y entonces se partió de la corte ante el gran asombro de todos los presentes. Se produjo un gran debate en cuanto se hubo oído, y muchos estaban prestos a cuestionar la sabiduría de la decisión del Cadi. Había quienes mantenían que Nureddin debía haber sido sentenciado a muerte sin demora por sus abominables actos, aunque otros arguían sobre la santidad de su palabra dada al Ghul, que le exculpaba del todo o en parte. Y se contaron historias y se citaron casos concernientes a los hábitos de los gules y las extrañas obligaciones de los hombres que habían sorprendido a dichos demonios en sus búsquedas nocturnas. Y de nuevo la discusión retornó a Nureddin, y el veredicto del Cadi fue de nuevo atacado y defendido con distintos argumentos. Pero ante todo aquello, Ahmed Ben Becar permaneció en silencio, diciendo únicamente: «Esperad, pues este hombre rendirá justicia ante sí mismo y ante los demás implicados tan pronto como le sea posible». Y de hecho así ocurrió, pues a la mañana del siguiente día otro cuerpo fue encontrado en el cementerio cerca de Basora, yaciendo medio devorado sobre la tumba de la mujer de Nureddin Hasan, Amina. Y el cuerpo era el de Nureddin, que se acuchilló a sí mismo para no sólo cumplir de este modo la orden del Cadi, sino para también mantener su promesa con el Ghul, proveyéndole del número acordado de cadáveres.